Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo curso, este 2022-23 de los coloquios abiertos. Un proyecto de los más atrevidos, de los más avanzados del movimiento Somos Cristianos. Es aquel proyecto, el de los coloquios abiertos, que pretende posicionarse tal y como Jesús de Nazaret nos propuso, siempre en las fronteras, siempre más allá, para preguntarnos hasta dónde podemos llegar. Tenemos con nosotros a Jaume Patuel, quien ya nos dio una visión muy interesante, muy novedosa, avanzada también, fruto de un proceso personal de muchos años en los que él ha ido también cruzando fronteras o saltando muros, que decimos. Nuestra intención no es tirar a tierra ningún muro, por supuesto que no, cada uno necesita los suyos para la estructura de su propio edificio, pero sí que aquí aprendemos con Jaume a saltarlos, aquellos que necesitamos saltarlos o aquellos que necesitamos ver más allá. En el fondo fue la invitación que Jesús siempre nos hizo a lo largo de los 3 años de vida pública. Jaume Patuel es licenciado en Teología y en Psicología. Él se autodenomina pedapsicogogo, un formato muy interesante en el cual considera que primero hay que ser educador antes de psicólogo, por este orden, y es profesor de la Fundación Vidal y Barraquer, que la Compañía de Jesús en Cataluña tiene al frente de la Universidad Ramon Llull, un centro de estudios, un instituto de estudios y de atención sobre psicología, salud mental, etc. Así pues, en este año en el que vamos a tener 7 sesiones que, como saben, van a ir siguiendo los 7 capítulos de la obra que aquí nos convoca, Jaume hoy lo que va a hacer va a ser una presentación general del libro de Roger Lenners, el libro que lleva por título Jesús, una persona como nosotros. Y una de las cosas que más me gusta de Jaume no es que aporta certezas, sino que formula siempre preguntas. Y también el libro escogido para este año, su mismo título formula una pregunta. Al final, cada uno de nosotros vamos a tener que encontrar las respuestas. A menudo Jaume me dice, yo no soy un maestro, yo no soy alguien que creo escuela, soy una persona que intento ayudar a abrir las ventanas que todos y cada uno vamos en nuestra vida intentando asomarnos. Bien, pues quiero agradecer muchísimo a Jaume este segundo año al frente de los coloquios abiertos y a los más de 30 inscritos que o bien nos verán hoy en directo o bien a partir de mañana, máximo con 48 horas de diferencia, podremos colgar este vídeo en nuestro canal de YouTube y después enlazarlo a nuestra página web. Desde la próxima sesión, que será ya el mes que viene, es decir, exactamente el próximo 22 de noviembre, las sesiones se emitirán desde otro enlace diferente donde todos ustedes recibirán oportunamente el recordatorio, como ocurrió esta misma mañana, con el enlace ya adecuado. Si alguien lo pierde o no sabe cómo acceder, simplemente la página web somcristians.cat/coloquis oberts, el nombre original es en lengua catalana, allí hay un enlace para acceder a todas las sesiones. No habrá sala de espera, como hoy hemos tenido, sino que con colocar el código que a todos ustedes les enviaremos, podrán perfectamente entrar y ya Jaume llevará las sesiones personalmente. Hoy, no obstante, quería yo estar aquí para agradecerle todo su trabajo de meses en los cuales hemos estado hablando y sé que le he estado explorando diferentes opciones y, por supuesto, todos los meses que el año pasado nos dejó unas sesiones extraordinariamente interesantes que están en esta misma página web que acabo de citar y que se pueden visionar siempre que ustedes lo deseen. Sin más demora, paso, Jaume, a darte la palabra, agradecerte una vez más tu presencia hoy aquí y un saludo también a todos los presentes. Al final de la sesión, perdón, Jaume, como siempre hemos hablado, será posible que abramos los micrófonos y entonces demos paso a un coloquio, que esta es la esencia de este proyecto, los coloquios abiertos. Muchas gracias y adelante. Muy buenas tardes. Agradecido la presentación que mi amigo Javier ha hecho un poco exagerada, solamente quiero clarificar 2 puntos. Esto de un cursillo avanzado, yo diría un cursillo abierto, porque la temática es tan antigua como Jesús existió en Palestina. Es decir, ya en tiempos de Jesús o de las comunidades primeras había pluralidad
de evangelios o de visiones. Esto en primer lugar. En segundo lugar, cuando habla de muros, yo quisiera, porque esto no lo tenía preparado, considerar una metáfora que hace años ya oí, creo que la oí en el año 1973 en el Instituto Católico de París, en que estaba aquellas vacaciones poniéndome el día en mi lengua materna, que es la francesa, a pesar de ser imperialista. Se nos hablaba como si la institución católica que abarcaba la Iglesia fuese una ciudad muy bien amurallada. Los muros la defendían. A lo largo de los siglos, cuando había embates desde fuera, se respondía y los muros quedaban intactos. En cambio, a partir del Vaticano II, del cual hacemos 60 años su rememoración, el 11 de octubre, las murallas empezaron a caer desde el interior, no desde el exterior. Desde el interior empezaron a caer muros por los mismos cristianos, por los mismos católicos, abrieron no puertas sino brechas. Por tanto, estos muros ya han caído. Y aquí se puede entender la frase de Bergoglio, iglesia en salida. No tenemos murallas. Así y todo, a pesar de que las murallas han caído, quedan, sin embargo, en pie indicadores de esta ciudad amurallada. Catedrales, facultades, templos, organizaciones, etc. Es decir, que la caída de los muros no significa que todo haya ido hacia el exterior. Eso es un punto importante porque todos somos conscientes de la gran crisis de civilización y cultural que tenemos, de tal forma que se habla ya desde hace años que la cultura de cristiandad ha hecho su historia, no así el cristianismo, que son dos aspectos a tener en cuenta. El porqué de ese seminario es un tema que siempre he tenido muy presente, la persona de Jesús, qué significa en la vida de uno, qué significa en la comunidad y qué significa en la historia. Es cierto que a lo largo no de 20 siglos, sino de 16 siglos, a partir de Constantino, Jesús ha hecho, preparando los siglos anteriores, toda una mitificación, la cual desde hace 4 siglos, del siglo XVII, se intenta desmitificar. ¿Qué hay de verdad en ello? Esta es la pregunta que Roger Lenaers nos hace. Jesús, una persona como nosotros, y para poderme situar y no perder el hilo, voy a poner unas diapositivas que voy a seguir la lógica de las diapositivas, para así no irnos por los cerros de Úbeda. Bien, la pregunta es, Jesús, ¿quién fue? Lo tenía en catalán, pero no tiene tiempo traducido. Jesús, ¿quién fue? Esta es una pregunta que se hace en todas las religiones. Se preguntan quién es su fundador. Jesús en el cristianismo tiene un papel importante. Y hoy en el siglo XXI, cuando se hacen estas preguntas, las mentes quedan en blanco preguntándose quién es ese personaje. Y es preciso hacer un paso más para que salga una luz que nos clarifique la situación. Este es el intento del libro de Roger Lenaers, que ha publicado hace poco tiempo. Nuestro trabajo va a consistir en 7 clases. La de hoy es una visión panorámica. Las otras cuyas fechas se irán recordando tienen los títulos de cada capítulo. El primer capítulo es Cultura Occidental, el segundo, Cultura de Cristiandad, el tercero, la mitología, el cuarto, desmitologización de Jesús, el quinto, fórmula primitiva, el sexto, a mi entender,
el más importante aún hoy día, qué se entiende por resurrección, y el final, el replanteamiento. Fíjense bien que Liniers nos dice al final, Jesús sí es hombre y no es hombre. Es decir, Liniers se sitúa en un papel, de intentar verificar la realidad desde la historia, pero al mismo tiempo da un papel como si fuese único a Jesús. Por eso, sí, Jesús es un hombre como nosotros, no es un hombre como nosotros. Esta es la aportación que llega aquí, Liniers. No quiere decir que sea la última aportación. No quiero sacar a otro jesuita que vive en Barcelona, María Corbí, que hace un paso más, que Jesús es un hombre con nosotros, teniendo en cuenta la máxima profundidad de todo ser humano. Jesús es la plenitud de esta formulación humana, pero no es el tema, pero sí que lo indicó. Por tanto, ¿dónde vamos en este seminario? A compartir y comprender. Ciertamente que en la charla o presentación de hoy nos vamos a contentar con trazos generales, con lineamientos que nos ayuden a comprender, pero no vamos a profundizar. Hay que compartir y comprender. No creo que el seminario sea para deshacer malos entendidos, sino que ambos hemisferios hay que ponerlos a tono. Tanto el derecho, que es el sensible, el que se llama el femenino, como el izquierdo, el sintético, el aristotélico, el masculino, estos dos hay que ponerlos juntos para darnos cuenta que enfrentarnos, en buen sentido de la palabra, con este personaje histórico de la historia, conviene tener en cuenta la totalidad. Sin ir más lejos, como anécdota del jueves pasado, en un cursillo que voy como alumno con el jesuita Alegre, hablando del sínodo, a la salida me encontré con un compañero mío que es un exegeta en su momento de decisiones importantes, y decíamos esto: Jesús es una persona histórica como nosotros, ha existido. Dejo el tema aparte de los pocos que dicen que Jesús no ha existido. Entre ellos hay un filósofo francés, Michel Onfray. No hay un fundamento para decir que no. Es decir, hay más fundamentos para decir que sí que para decir que no. Por tanto, Jesús fue un ser humano que existió, pero como Cristo es un adjetivo universal. Pertenece este adjetivo a la humanidad. Jesús, Cristo. Conviene ir diferenciando esas distinciones. También aporto que tal vez algunas de mis reflexiones, o como las de Liniers, puedan socavar algún fundamento o sacudir alguna idea. Soy consciente de ello. Todos los libros que he leído sobre el final del cristianismo convencional, en cuya materia me puse a estudiar en el 1972 con un holandés de 90 años, Von de Pol, con su libro El final del cristianismo convencional, con este autor y todos los demás que he podido seguir, que intentan avanzar, que intentan ser fieles a la fidelidad del proyecto de Jesús, no a los planes o proyectos a lo largo de la historia, todos dicen: el libro que acabo de escribir es para personas inquietas, para personas que buscan, buscadores de la profundidad. Si no es así la persona que lo quiera leer, coja el libro, ciérrelo y déjelo aparte. Digo esto porque es importante, porque toda reflexión nuestra sacude nuestros cimientos personales. Y entonces, no puedo dejar de decirlo porque es mi especialidad, conviene también recuestionarnos cuál es mi estructura mental, o sea, cuál es el esquema antropológico que empleo yo de mi estructura anímica. Dicho de otra forma,
En ese momento yo estoy hablando, ustedes me están escuchando. Mi pregunta es, todo cuanto yo voy diciendo que entra por los oídos, ¿cómo se metaboliza en su interior? El esquema de cuerpo, alma y espíritu, o la teoría de los muchos yoes, o la teoría de la personalidad solamente celular, neurofisiológica. Por tanto, yo personalmente trabajo, y esto lo tengo que explicitar, desde el esquema de la psicología profunda, partiendo de Freud, siguiendo a Jung, llegando a lo que hoy día llamamos la psicología transpersonal. Esto es muy conveniente recordarlo, porque si no, nos quedamos con una introducción de nuevos mensajes, pero ¿cómo los metabolizo? Y entonces el inconsciente mío no solamente es individual, que es Freud, sino que también es colectivo. Y esto hay que tener en cuenta, porque todo esto, por suerte, con la física cuántica, al hablar de la luz, de la onda y de la partícula, de los campos morfogenéticos, nos permite comprender que ciertas intuiciones y afirmaciones dadas ya por Freud y por Jung, y actualmente por Grof en la psicología transpersonal, nos ayuda a poder metabolizar los cambios que van sucediendo en nuestro interior. Aquí lo dejo solamente como esquema. Es un mapa. Hay muchas teorías y me pueden preguntar, ¿por qué escoge este esquema y no otro? La razón es a mí me encaja muy bien, he hecho mi psicoanálisis, he trabajado como psicoanalista y este es el esquema no que uso en la clínica, sino el que empleo en mi propia vida. Y entonces hay dos autores, Eric Kandel, premio Nobel, y el otro, un barcelonés, Ramón Rosal, fundador de la escuela Erich Fromm, dice, de dos personalidades que entiendo que saben de qué va, dicen uno de ellos, Kandel, el mejor esquema que yo he encontrado para explicar la estructura anímica y el proceso de evolución de todo ser humano es el esquema de Freud. Es una opinión, es un mapa, y entonces se acepta el gran respeto a la pluralidad. Por tanto, lo importante es el ego, que tiene sus raíces en el ello y en el superego con 3 niveles. Pero tengan en cuenta que cuando hablo de esta estructura anímica, encima hay la palabra ultimidad y abajo hay el cerebro y el contexto cultural. Es decir, si en esos momentos yo puedo hablar con ustedes y ustedes me escuchan, no es porque ahí entramos solamente con el Zoom, sino porque hay la luz, hay los interruptores, hay los cables, hay la nube de información. Es decir, funcionamos una parte en un todo, y esta parte sin el todo no funciona. Y entonces aquí tienen el esquema muy sencillo, el famoso iceberg, que la puntita del iceberg es el que yo llamo el ego. Otro tema muy actual de confusión con la palabra ego. Cuando un autor habla de ego, la primera cosa que debe hacer es definir el concepto que emplea de ego. Personalmente, cuando hablo de ego, hablo de esta capacidad cognitiva del mundo consciente que intenta conectar con el mundo real e intenta conectar con el mundo interior. Este es el ego. Y sin ego, como dice Freud en un artículo que publicó hace 100 años, el análisis del ello y del yo, la única antorcha que tenemos para conectar con el mundo es nuestra mente, nuestro ego. Dicho esto, perdón, mi forma de hablar, la tengo que decir, hablo concéntricamente, repito, como una figura de espiral, repito, porque las repeticiones ayudan. No soy lineal, por tanto los científicos se van a quejar de la explicación que doy vueltas. Tengo un defecto, levanten la mano porque voy rápido, díganmelo.
Y luego hay otro defecto que he intentado ya subsanar, que sobreentiendo que ustedes saben algunas cosas que yo sé, creyendo que ustedes las saben. Por eso he empezado con el esquema de la estructura anímica de Freud. Estaré hablando a lo largo de 1 hora, más o menos, no tanto, y luego haremos diálogo y nuestra puntualidad. Aquí tienen ustedes un hecho. La juventud contempla el panorama, contempla el horizonte. ¿Qué le dice esto al horizonte? ¿Hacia dónde los lleva? Esta contemplación última que no tiene palabras, ¿qué es? ¿Qué nos dice? Avanzo que esta contemplación de una noche de estrellas, en que solamente se puede contemplar en silencio, no es más que el vestido de la realidad última. El que contemplamos no es el real, sino el vestido del real. Es decir, nuestro cuerpo es el vestido de la profundidad de la cual intentamos aprender a ser conscientes. O bien es la luz que tiene partículas o tiene ondas. Las ondas son la luz y la partícula somos nosotros, para entendernos. Ambas cosas a la vez. Pero como dicen los técnicos, cuando yo observo, solamente observo lo que vi. Una cosa, o la onda o la partícula. Pero debo saber que existen las dos. Y aquí tenemos lo dicho anteriormente con otra metáfora. Somos dos aspectos, tenemos dos dimensiones, un pajarillo que come y otro que contempla. Dos dimensiones, o mejor dicho, dos aspectos de la misma realidad, dos aspectos de la misma dimensión, dos aspectos de la realidad. Uno que necesita satisfacer las necesidades y el otro contempla la profundidad de la vida. Entonces conviene ya diferenciar de un momento lo que es la creencia y lo que es la fe. La creencia entra en el sistema de religiones y la fe entra en la confianza interior. Hago un pequeño paréntesis porque se lo asocio a lo que hoy día se habla mucho desde ciertas psicologías y desde ciertos diálogos. Tenemos un sistema de creencia. Cuando se habla del sistema de creencia, se habla de aquellas normas, doctrinas que nos han inoculado, no religiosas, sino la educación. En nuestro ADN tenemos un sistema de creencias que nos lo han dado, no que no lo hemos construido nosotros. A nosotros nos hemos de construir un sistema. Entonces, este pensamiento nos puede ayudar muchísimo. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Tómense este pensamiento muy a fondo, porque cuando oímos críticas históricas o exegéticas que remueven y socavan fundamentos y sacuden ideas, quien tiene la vivencia profunda en Jesús, en la propia profundidad, su fe, su confianza, ya pueden enderrocar o cortar el árbol, que el pájaro no se hunde con el árbol, vuela. Ténganlo presente esto, porque entonces sí que hay que seguir, no por tradición, sino por saber qué dijeron los sabios a lo largo de los siglos, no antes de la época contemporánea, o sea, después de Cristo, sino antes de Cristo, antes, ¿qué han dicho los sabios? Porque los sabios son aquellos que han saboreado la vida y han plasmado ese sabor en una fruta, en una frase. La misma situación del siglo I o del siglo III antes de Cristo, o sea, hace 5 siglos, los sabios comprendían el ser humano porque profundizaban su propia interioridad. De aquí que en el siglo XXI hay sabios que profundizan.
no nos debemos de quedar solo y únicamente con los sabios que ha habido en el pasado. Por tanto, el nuevo paradigma que vamos entrando no se fundamenta en los mandamientos divinos, sino que se fundamenta en la dignidad de la persona humana, en la construcción de una vida digna y justa para todos los seres humanos. Este es el paradigma postreligional. La palabra postreligional procede de un claretiano que está en Centroamérica, José María Virgil. ¿Qué hay después de las religiones? Estamos construyendo un nuevo paradigma que no es de cristiandad, que no es un paradigma ya religioso. Y en cambio sí que nos puede ayudar si leemos con calma la parábola o el ejemplo del Evangelio sobre los discípulos de Emaús. Esto es un modelo de pleno siglo XXI. En el diálogo sincero emerge la profundidad del ser humano. Y la exégesis nos viene a indicar que aquel par era un hombre y una mujer. Los dos aspectos que constituyen todo ser humano. Es decir, hemisferio derecho femenino, hemisferio izquierdo masculino, el ánimus y el ánima de Jung, o la sexualidad bien entendida de Freud, el ser humano tiene toda la constitución, tanto masculina como femenina. Esto, tema muy actual. Digo esto porque hay que dejar de usar solo y únicamente la lógica aristotélica que es del cerebro. Entre paréntesis, una lógica aristotélica llevada al término es injusta e inhumana. Lo que es frío y no tiene en cuenta las emociones es inhumano. Dejo aparte el método científico bien empleado, que está lejos de las emociones, aunque también contiene emociones. Cierro el paréntesis. Por tanto, ¿qué nos pasa después de las religiones? ¿Qué nos sucede cuando sabemos que la cultura de cristiandad ha desaparecido, cuando las religiones están interreligiosas en diálogo y no acaban de comprenderse? ¿Existe algo después de las religiones en este diálogo? ¿Quién abrió la puerta atrevidamente? Es decir, en palabras del Papa emérito Ratzinger, el concilio no fue solamente providencial, sino necesario. Carta escrita hace una semana a un congreso de Estados Unidos. El concilio fue necesario para romper. Por tanto, el concilio, su dinámica continúa. Con todo, sabemos perfectamente que hay la corriente contra el Vaticano. Y entonces vuelvo y volveré muchas veces a la metáfora del pájaro que está en las ramas. La confianza está en sus alas y no en los textos. Y aquí la frase, es necesario que se haga accesible al hombre todo lo que necesita para vivir una vida verdaderamente humana. El famoso documento muy humano, Gaudium et Spes, aprobado a última hora, sin dificultades, la abertura de la iglesia en salida que tanto dice Bergoglio, y dos jovencitos que dicen, cuando se escribieron estas cosas, ni tú ni yo habíamos nacido. Pues no, me dice, qué felices éramos entonces. Es decir, la vida para ser feliz hay que profundizarla y no escaparse. Y entonces entramos en algo que también a raíz de un documento del Vaticano II, Dei Verbum, que fue el primero de entrar y el primero en poner la parte por las dificultades y el último en votar, la Biblia en el Nuevo Testamento. Aquí me voy a entretener un poco porque conviene que si queremos profundizar, hay que partir de la Biblia, no solo y únicamente de la Biblia. Están los demás textos sagrados, pero para nosotros en particular será la Biblia, que es el fundamento por el cual Roger Liniers hace su reflexión. ¿Qué decía? Hay
criterios que tener antiguos criterios y emergentes criterios. ¿Quién hace ese esquema? Un teólogo protestante que acaba de, bueno, ha muerto hace 7 años, Bob Marcus, muy inteligente y con libros muy profundos. Entre ellos, por ejemplo, Buda y Jesús. Otros tienen Jesús y Freud. Es decir, la gran completación profunda de la interioridad de los seres humanos. ¿Cuál es el origen de la Biblia? La interpretación, la función de la Biblia. Esos son los cuatro criterios. El primer criterio. El origen de la Biblia aún hoy día está producto divino con autoridad divina, revelada directamente por Dios. Esto aún es así. Interpretación de la Biblia en este contexto antiguo, literalista. Entre paréntesis, la Iglesia, la Comisión Pontificia Bíblica, recuerda que la lectura literal de la Biblia no es cristiana, no es católica. No se puede leer la Biblia, porque lo diremos después. Función de la Biblia, revelación de doctrinas y criterios morales. La Biblia lo contiene todo. Énfasis de la vida cristiana, en un más allá de la vida y lo que hay que creer y lo que hay que creer o hacer para salvarse. Esto es lo que aprendimos hace antes de 60 años. Los que tenemos una cierta edad sabemos que estudiamos la Biblia así. Pero a partir del documento de Iberum y el trabajo posterior, el origen de la Biblia es una respuesta humana a Dios. En la Biblia se encuentra lo que la humanidad, desde la perspectiva del pueblo de Israel, responde a Dios. Y entonces podemos comprender, siendo una respuesta humana a Dios, las imágenes que hay en la Biblia sobre Dios son construcciones humanas, no expresiones de cómo es Dios. Segunda, interpretación de la Biblia, histórica y metafórica. Y aquí también hago un pequeño paréntesis. Un problema actual es solo contemplar la Biblia desde el ángulo de la historia. Contemplar la Biblia desde el ángulo de la historia no nos lleva al mensaje existencial de Jesús. Para llevar al mensaje existencial necesitamos la metáfora, necesitamos la parábola, necesitamos el silencio y necesitamos la música. Función de la Biblia. La profundidad a través de metáfora de la unión profunda que el ser humano tiene con lo que llamamos, entre comillas, Dios. Dios es luz, es vida, y la Biblia da este mensaje. No puedo dejar de expresar cuando en el 1970, del 1969 al 1971, hice mi licencia en Teología Fundamental en el Instituto de Teología Fundamental de los Jesuitas Sant Cugat, Barcelona, un jesuita muy conservador, el padre Bartrina, hice con él un trabajo de Biblia. No me digan cuál es, no me acuerdo, pero sí que me quedó el fruto de este trabajo. El fruto de este trabajo fue que la Biblia contiene un hilo muy fino, lleno de hojas. Lo que importa de la Biblia es descubrir este hilo fino y no entretenernos en las hojas. 60 años después, 50 años después de haber hecho este trabajo, me atrevo a afirmar, este hilo fino de la Biblia no pertenece solo a la Biblia, sino que este hilo fino de la Biblia es la humanidad. Por tanto, hablar de la humanidad, todos los textos sagrados, hay que ver qué significa sagrados, de todas las religiones,
tienen este hilo sagrado. Y ese es el gran trabajo que el Centro de Estudios de Tradición Religiosa, dirigido por el jesuita María Corbí, intentan mostrar. Todos los textos son iguales de importancia, incluso la Biblia, pero todos ellos tienen un factor común, que es este hilo. Cierro el paréntesis. Por tanto, ¿de qué trata la Biblia? Transformación en esta vida mediante la relación con Dios. Por tanto, el mensaje de la Biblia es humanizador, es decir, la realización del ser humano. Y una lectura profunda de la Biblia ya nos lleva a considerar que no hay la otra vida, sino otra forma de realizar la vida en la cual estamos. Esto nos llevaría a un tema que no nos pertoca en estos momentos, los diferentes niveles de vida que nosotros estamos inmersos. De la Biblia, cogiendo el Evangelio de San Juan, podemos hacer esas deducciones. Evidentemente que con este panorama, coger la Biblia es leerla con otro espíritu muy distinto. Cualquier actitud menos una, tomarse la Biblia al pie de la letra. Y aquí tenemos un ejemplo de un teólogo catalán de Rius-Camps, que ha escrito el comentario que tiene una gran investigación. Fíjense bien cómo nos habla del Evangelio que toca el domingo, hablando del primer capítulo de la Biblia. En el principio, entre comillas, significa que no hay tiempo, antes del Big Bang, que dio origen al universo, existía el proyecto, entre comillas, que en la eternidad dialogaba con Dios. El proyecto que Dios pensaba llevar a cumplimiento era un Dios. En el seno de este proyecto, antes de que apareciese en el tiempo y el espacio, apenas esbozado, Dios comunicó su propia vida. Lo que se ha producido en su seno es la vida que había de iluminar a los humanos que aparecerían en el espacio y en el tiempo, fruto de la evolución. Todo esto está antes del Big Bang. Y no es más. Fíjense bien lo que nos dice un autor de la biografía de Ratzinger. La escritura y la tradición no son las fuentes esenciales de la revelación. No. La fuente de la revelación es el hablar y automanifestarse de Dios, de donde emanan esos dos ríos que preceden a los testimonios materiales. Por tanto, pueden darse cuenta que la situación es profunda con una visión completamente diferente. Y sobre Jesús se ha escrito y se escribe mucho. Pongo aquí algo que conozco directamente, la enciclopedia de Jesús y después de Jesús en Francia, y en español solamente se ha traducido la primera. Una enciclopedia que nos habla de Jesús de una forma extensa, sin embajes, sin tabujos. Y luego el segundo, que no ha sido traducido al castellano, es el origen del cristianismo, que es muy importante saber cómo ha acaecido este acontecimiento que luego se convirtió en una institución y al convertirse en una institución siglo IV, siglo IV fue una religión oficial y en el siglo XII una institución que esta institución medieval es la caída. ¿Por qué digo esto? Porque el título, el primer libro escrito por Liniers, que lo veremos después, se titula El final de la Iglesia medieval. Digo esto, al final de la Iglesia medieval, en Francia mismo, en París, hay un sacerdote, periodista y psicoanalista que ha publicado dos libros recientes. Uno es les digo la fecha enseguida, uno es del 2005, del 2003 y el otro es del 2019. Jesús, un hombre libre, los evangelios del siglo XXI es del año 19, del 2019 de Daniel.
cómo se hace una lectura desde el mundo psicoanalítico y se ve que Jesús es un hombre libre, que es el que dice los evangelios a luz del psicoanálisis. Por eso he empezado yo con el esquema del psicoanálisis. La gran lectura que se puede hacer y se debiera hacer desde el psicoanálisis. Hay textos en castellano. Digo esto porque hemos de habituarnos que nosotros, este ego que tiene esta luz, que es la luz, la antorcha única que tenemos, tiene en sí el resumen del macrocosmos y el resumen del microcosmos. Esta realidad que somos nosotros, biológica, biomolecular, fisiológica, con el cerebro, etc., ¿es esto la única realidad? ¿O esto es un continente de una realidad? Podemos avanzar que el cuerpo es un vestido de una realidad profunda nuestra, cuyo vestido hay que conocer, cuyo vestido hay que tratar, pero que no deja de ser un vestido. Claro, y ante este cuerpo, la gran pregunta que aún acaece y acontece hoy día, ¿qué es la resurrección? Eso sería todo. Todos esos temas saldrán. Ese es el tema número 6 del libro. ¿Qué entendemos por resurrección? Empezando por recordar que la palabra resurrección no está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de la exaltación de Jesús, de sentado a la derecha del Padre, de una nueva manifestación. Claro, todo esto, aunque se diga, yo lo pueda decir ahora con una cierta facilidad, con una cierta tranquilidad, uno lo llega a decir después de un trabajo personal, después de haber trabajado no tanto la palabra resurrección, sino qué significa. Solamente 2 pinceladas. Antes del concilio, la teología antes del concilio, resurrección significaba la resurrección del cuerpo a la vida tal cual era antes. La resurrección de los cuerpos tomada al pie de la letra. Por tanto, la resurrección se daba a raíz de la muerte biológica. Con el concilio, con la teología del Vaticano II, la resurrección significa tu propia transformación, aunque estés en este cuerpo biológico. Resucitas interiormente, te transformas. Y podemos hacer un paso más. Resurrección es cualquier cambio interior de la persona en su proceso de maduración. Evidentemente que la misma palabra tiene 3 contenidos diferentes. Y la gran pregunta de hoy, ¿qué es ser cristiano? No hay una definición definitoria. Ciertamente, cristiano es el que sigue a Jesús en tanto que Cristo. Ahora, seguir a Jesús está en la historia y Jesús como Cristo está en la profundidad del ser humano. Cada comunidad, cada generación se ha ido dando su respuesta. En el siglo XXI, las comunidades cristianas deben dar su respuesta, una respuesta abierta. Y la gran pregunta que se hace hoy es, ¿cómo es que ha caído una cultura de cristiandad? ¿Cómo que es la iglesia está al margen de la historia? ¿Cómo es que hay esta dificultad de adaptarse la institución a los tiempos modernos? Por eso Roger Liner nos habla el final de un cristianismo medieval. Por eso he hecho la comparación de la caída de las murallas, pero esta iglesia medieval acentuada de forma muy importante en el siglo XI y XII con la teoría de las 2 espadas en poder del Papa para defenderse de los imperios del lado, o bien la teoría de la sociedad perfecta. La institución no ha tenido en cuenta la Biblia, y la reforma del siglo XV con Lutero no es una reforma equivocada, sino que ir a fondo. La defensa de la iglesia quiso levantar nuevos muros que ya
no tiene y los aguanta. Por tanto, una cosa que nos puede ayudar, las religiones las crean seres condicionados. La espiritualidad la crean seres libres. Aquí es donde nos encontramos con Roger Líneas, es decir, una espiritualidad en Jesús desde nuestra propia profundidad. Bien, hace años escribimos el grupo de la Fundación Vidal y Barraquer sobre la espiritualidad, este título, la espiritualidad después de las religiones. Pero se entiende más el dibujo. Si las religiones es cada uno de estos círculos, cuando las religiones tienen diálogo interreligioso, percata, si son sinceras, que hay un núcleo común. Este núcleo está aquí, está en las distintas religiones, círculos. Si todos los círculos se conjugan, este núcleo es común a todos. ¿Cuál es el trabajo actual? Coger este núcleo, quitarlo de aquí y ponerle otro círculo nuevo. Ese es el trabajo que se está haciendo silenciosamente. De aquí la espiritualidad después de las religiones. Entonces, en mi libro, que lo titulo El mapa no es el territorio, viajes de la conciencia transpersonal, lo importante es el fondo del libro, este camino cuyas huellas son las propias de la persona y que nadie las puede hacer. Caminante, el famoso poema que tenemos en cuenta, y entonces cada ser humano es hijo de su tiempo. Y entonces voy a distinguir, una cosa es el mapa y otra cosa el territorio. El mapa es lo que hablamos, lo que dibujamos, pero el territorio es único. Y las personas que me escuchan, intento hablar socavando, sacudiendo, exponiendo aspectos que remuevan el territorio para hacer realmente un mapa nuevo que cada uno debe hacerse. Así tenemos que María Corbí, del 1932, tiene el libro Jesús, el judío, el mito y el sabio en el Evangelio de Juan. Una lectura laica. Este da un paso más que Roger Líneas. Solamente lo indico, no me meto en ello. Es decir, Jesús, un hombre como nosotros, que supo ser consciente de ser consciente. Juego con las palabras. Fue consciente de ser consciente y consciente de ser consciente. Que entonces hay una dimensión absoluta que es la que nos abraza, nos embarga, nos engloba nuestra realidad. Pero no voy a trabajar este autor, sino que vamos a trabajar este autor, Roger Líneas, nacido en 1925 y muerto en el 2021, el mes de agosto. El libro publicado, ahora es Información por Koinonia, en el año 20, y este libro, unos folletos escritos entre el 2002 y el 2004 en holandés, él lo tradujo en alemán. El primer libro en alemán es el Jesús von Nazaret, después traducido al italiano, y de esta traducción al italiano es la traducción en español, porque en italiano hay otro. Luego traducido al inglés y traducido también o publicado al holandés y al portugués. Este libro pertenece a lo que se llama el nuevo tiempo axial de la editorial Abba Yala al Ecuador, en que habla de este tema. Bien, y entonces me voy a permitir, antes de profundizar, trabajar esta metáfora. El ego, que hemos hablado, psicoanalítico, esta lucecita que tenemos, este aspecto consciente de ustedes que me escuchan y al mismo tiempo está trabajando el inconsciente, este ego consciente, esta antorcha, esta luz es una bombilla. Esta bombilla debe ser consciente por muchas veces que cierra y abra el interruptor. El ego creído narcisista cree que él produce la luz.
Mientras la bombilla cree que produce la luz, estamos en el mundo de las religiones. Dios me ha concedido este poder. Pero cuando la bombilla toma conciencia al ver a otras bombillas encendidas, se percata que al encender o el abrir, al encender o el apagar el interruptor, la luz continúa existiendo. Por tanto, él aprende que lo crea y que no es la luz. Entonces, aprender que él no es el autor de la luz, sino que debe ser luz, para tomar este nivel de conciencia, le permite entonces profundizar su propia conciencia e ir al fondo de sí mismo. Y el fondo de sí mismo, al ser consciente de ese fondo que no tiene palabra, pero solamente tiene música, es cuando empieza a darse cuenta que su naturaleza profunda es distinta. Hecho esto, vamos a presentar el libro. El libro, aquí profundizaremos quién es el autor. Hoy hablaré del prólogo y el preámbulo. Y los títulos de la primera clase son Menos olvidado que nunca, de la premodernidad a la modernidad o de la religión al ateísmo, podemos decir la posmodernidad, nacido de una mujer, ¿qué significa? ¿Cómo fue la vida de Jesús desde su bautismo hasta su muerte? ¿Qué hay de historia? ¿Qué hay de evangelio? ¿Qué hay de mito? Crucificado bajo Poncio Pilato, muerto y sepultado. Hay un hecho histórico, murió en la cruz, no sabemos qué clase de cruz y no sabemos dónde está enterrado. Y el famoso problema, el famoso enigma, el gran misterio o el gran mensaje, al tercer día resucitó, que no hay que tomar los 3 días a nivel cronológico. Y luego vendrán las consideraciones finales. Bien, este autor, jubilado teólogo, que fue profesor de lenguas clásicas a lo largo de 50 años, hasta su jubilación, profesor especial en lenguas clásicas, por lo cual pudo a lo largo de los años, al ser profesor de religión, tutor de universitario y profesor de ética, fue elaborando su materia hasta que pudo hacer la primera publicación en alemán, El sueño de Nabucodonosor. O sea, su primer título lo clasifica con esta metáfora en la Biblia del sueño de Nabucodonosor, que Daniel le explica al rey, que cae una pequeña piedra y la piedra da a los pies de barro de Nabucodonosor y cae toda esta efígie. Es lo que ha pasado. Una pequeña piedra ha hecho caer el edificio de la iglesia medieval. Empezó a hablar con él. Después, el sueño de Nabucodonosor, en italiano. En español, Virgil prefirió cambiar de título y poner otro cristianismo es posible, la fe en un lenguaje de modernidad. Por tanto, cuando leemos este libro, Otro cristianismo es posible, primer libro traducido de Liniers, el original es El sueño de Nabucodonosor o el final de una iglesia medieval. Luego, traducido al castellano también, aunque no haya un Dios ahí arriba. Es decir, que el año nos va a dejar muy claro que no existe la otra vida después de la muerte. Ni un segundo, no hay el segundo piso. Es solo un edificio con pisos distintos. Y eso. Luego tenemos otra aportación de Nietzsche, después de las religiones, que tiene una aportación juntamente con otro gran rompedor de esquemas, un obispo que ha muerto emérito anglicano, John Shelby Spong. Luego publica este libro, que es el que nosotros vamos a trabajar, pero hay otro libro publicado después, Cristianos en el siglo XXI. Esta es la aportación de este jesuita muerto recientemente, escrito de su jubilación y que nos ha puesto, todo ello está en castellano.
todos los tenemos en castellano, excepto el último, cristianos del siglo XX. Por tanto, dando un paso más, ya lo he dicho, Liniers nace el 25, muere el 21, es filósofo, teólogo y filólogo, y desde el 95 trabaja de cura párroco en un pueblo perdido donde hay solamente 300 habitantes. Le da tiempo para reflexionar. Como profesor, como filólogo, publica más de 30 publicaciones, no como teólogo. Dio clase de religión y fue profesor de religión. Su especialidad, los temas de modernidad. Y donde vamos, entre 2000 y 2002, publicó 2 extensos ensayos en holandés sobre el choque entre la modernidad y las representaciones tradicionales de la fe. En esos ensayos trata de reconciliar el mensaje bíblico de la fe con la modernidad, recurriendo a nuevas formulaciones. Quien ha hecho las traducciones de Roger Liner del alemán al castellano es Manuel Osa Benzanares, que es teólogo pastor protestante del Centro Ecuménico de Chile. Ha hecho las traducciones. Por tanto, ambos ensayos son publicados. El libro hace un replanteamiento de la fe católica desde la modernidad e intenta desarrollar un nuevo lenguaje para el mundo de hoy. Nos falta un lenguaje. Aquí lo tenéis. El que se llama el Spong. Pongo estos 3 porque los 3 han muerto en el 2021. 3 personas francotiradoras. King en abril, Liniers en agosto y Apolo Díaz Spong. 3 hombres que han abierto, que han derrumbado las murallas de esta iglesia medieval defendida contra la modernidad. Solamente indico que sobre los libros de Liniers he podido leer artículos contra lo que llaman muere otro santón progresista. Es decir, la reacción en contra de esta apertura basada en el Vaticano II, hay una contrarreacción por parte de los tridentinos que no aceptan el Vaticano II y que Benedicto XVI dice que es necesario para intentar quedarse a una institución que debe, según ellos, levantar murallas para no ser de este mundo. Bien, dicho esto, el prólogo lo escriben Villamayor, sacerdote o sacerdote secular de las comunidades de base, tiene muy buenos libros, y José María Vigil, que es el promotor de toda esta línea. ¿Por dónde van? En el prólogo hablan con la figura el Titanic se hunde. La institución se hunde. Como dice Vigil, tardará 10 años, un siglo o 2, no lo sé, pero el Titanic se hunde. La iglesia medieval del siglo XXI se hunde. Por tanto, o me quedo adentro o bajo con una barquichuela y construyo otro Titanic, o construyo. Y entonces tenemos minorías de las mayorías. Ya sabéis por la historia que la mayor parte de los miembros que estaban en el Vaticano II, obispos, la mayoría fue progresista, la minoría no. Pero esta minoría es la que continuó después del poder. Esta minoría trabajaba mucho en intercesiones, tengámoslo en cuenta. La nueva lenguaje es hablar de una espiritualidad laica, de un humanismo egocentrado, de un cristianismo posteísta, de una democracia profunda o de una profunda madurez integral. Continúa Vigil en el prólogo. Jesús es un catalizador del amor originario. Acentúo la palabra amor original. Entonces hay que situarnos en la premodernidad antes de la ciencia, la modernidad a partir del siglo XVII y la posmodernidad.
Continúa. Y nos dice Virgil, ya no hay dos pisos en el prólogo, ¿eh? No hago más que resumir el prólogo. No hay la otra vida. No existe el cielo ni el infierno, sino que existen niveles de conciencia distintos. Y a pesar de haber un solo edificio con distintos apartamentos y pisos, la pregunta de Mateo del capítulo 16, versículo 15 dice, y vosotros, dije Jesús a sus discípulos, ¿quién decís que soy? Entonces hay que acudir a la exégesis, a la teología liberal, a la psique ateísta. Exégesis, cogemos a Liniers, en la teología liberal podemos partir de Virgil, en la psique podemos partir de Treverman o mi trabajo Patuel o de los textos Corbin. Por tanto, el gran misterio de salvación por el amor cósmico original. Es decir, cómo Virgil intenta comprender lo que hace Lina. En lugar de hablar del amor redentor, habla del amor original, reduciendo la historia a un seguimiento incondicional. La pregunta es, ¿por qué él y no otros como él? Continúa. Y entonces, el bueno y buen sentido de la conciencia se ha llamado Espíritu Santo. La palabra espíritu existe en todas las religiones. El mundo de la Biblia o el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo. Por tanto, para poder hacer un nuevo lenguaje siguiendo a Virgil, es preciso la inteligencia sentiente y emotiva. Es preciso los dos hemisferios. Es preciso aceptar el ánimos y el ánima, lo masculino y lo femenino, que son dos aspectos de la misma realidad de cualquier ser humano. Y esta inteligencia impregnada de dinámica en los gestos ya actos y detalles de Jesús. En psicología, todo un proceso de individuación. Es decir, podemos añadir que, como esto ya es mío, Jesús no interesa tanto lo que pensó, lo que dijo, lo que hizo. Porque lo que pensó, dijo e hizo es en un contexto cultural y en un pueblo concreto y en un pueblo rural. En cambio, sí que interesa la dinámica que inspiró Jesús en sus pensamientos, en su dinámica de acción, en su actuar. Esta dinámica es la que él le originó, no hizo una religión, sino un movimiento. De aquí que la sabiduría evangélica, que evangelio significa ángelo, buena nueva, desde el fondo del corazón de todo ser humano, como el fondo del cosmos. La palabra ángelo no es exclusiva del evangelio. La palabra anglo, buena noticia, en el imperio romano se daba desde el balcón del imperio cuando había una buena noticia. Por ejemplo, un anglo era cuando había un nuevo emperador. Por tanto, en el 15, nuestra historia actual no es continuación de la exclusiva historia de Israel, teocéntrica y patriarcal, sino que es la gran historia cósmica y antropológica. Este es el punto que hemos trabajado. Continúa a Virgil. Amor cósmico originario, o una bella metáfora de la realidad como hijos de Dios. La expresión hijos de Dios no es una expresión biológica, es una metáfora en excelencia. No es una realidad ni biológica ni ontológica. Y dice Virgil, llevamos las mismas partículas de las galaxias en los huesos como el humo de la tierra en el cuerpo. Toda una evolución dinamizada o energizada o energizante. O sea, Virgil está poniendo las ideas de Liniers, incluyendo a todos y todas y toda la madre tierra, que podemos llamar el Big Bang, la creación del Génesis o el G. Es decir, son mapas diferentes
que en movimiento un territorio cambia. Somos don de esta realidad poetizada pero real. Jesús, un símbolo emergente de un amor gratuito para los demás, partiendo de su propia conciencia profunda o cualidad humana profunda o proceso madurativo interno. Esas son las ideas que Virgilio expresa de la lectura que he hecho del libro de Roger Taylor. Conclusión. La pongo yo la conclusión. La pongo en latín. Es de San Pablo Lagarde. Vivo autem iam non ego, vero vive Christus in me. Sin embargo, vivo, pero no mi ego. Verdaderamente Cristo vive en mí. Y aquí es el gran trabajo que Dios nos puede ayudar en la diferencia entre el ego y el yo. Esta luz, que es el ego, debe aprender, comprender, concienciar que su profundidad no es él, sino que es el yo profundo, Cristo. Visto este aspecto de Virgil, vamos a ver el preámbulo que lo hace el traductor. La premisa del nuevo paradigma científico-técnico. Él recuerda la teoría de la relatividad, la física cuántica, el principio de incertidumbre. Todos estos principios, juntamente con la biología molecular, con la paleontología, con las teorías de la evolución o el genoma humano, hay una visión del ser humano nuevo, una visión de la Tierra, una visión nueva y un cosmos nuevo. Esto es lo que acentúa. A partir de aquí, todos estos nuevos conceptos están en la base de nuestra cultura, en la base de la economía, de la política, de las relaciones sociales, de las guerras, de las crisis. Esos conceptos entran. Es precisamente leer periódicos de confianza cuando hablan de la política mundial, que el centro ya no es el mundo atlántico, sino el Indo-Pacífico, la cuestión nuclear, las crisis económicas, que la economía no es más que un esquema, una teoría, pero todos tienen en cuenta todos esos nuevos conceptos. Por tanto, sí, este nuevo, viene un nuevo sentido de la vida, de la muerte y de la felicidad. Esto es lo que nos toca trabajar. Por tanto, todos esos nuevos conceptos afectan al concepto de religión. Y hemos de pasar directamente de una epistemología mítica, que significa tomada al pie de la letra, a una epistemología simbólica, axiológica, metafórica. Y a mí me ha llamado profundamente la atención de Manuel Ossa, que para explicar eso me cita a Sigmund Freud y el complejo de Edipo. Dice Ossa, Freud, cuando habla de la leyenda de Edipo, hace una metáfora, no la aplica al pie de la letra. Por tanto, el complejo de Edipo no es nada biológico, es una metáfora, es un símbolo. Por tanto, la Biblia hay que tomarla como símbolo. Y un ejemplo, nos dice Ossa, es Freud con el complejo de Edipo tomado de la leyenda de Edipo. Por tanto, nos toca desmitologizar. Por tanto, los símbolos indican, los símbolos enseñan el camino, no son el camino. Por tanto, no hay que hacer de la Biblia una lectura no solo filosófica, sino también de los 4 primeros concilios. Recuerda cómo los 4 primeros concilios, Éfeso, Nicea, Calcedonia y Constantinopla, nos montaron un mapa sobre Jesús, aplicándole lo que Jesús nunca se aplicó, la divinidad. Jesús se sintió hijo predilecto, pero no fue una divinidad. Jesús irradió divinidad. Jesús fue predilección divina, pero nunca fue Dios, porque como judío estricto no podía aplicarse que era Dios. Bueno, y eso nos lo han complicado los concilios a lo largo de los 4 primeros siglos.
Esto ahora se dice con mucha facilidad, pero hace 60 años no era así. Por tanto, nos toca deconstruir y reconstruir. Y acabo con una metáfora. Si tenemos una joya en un artefacto muy majo y el artefacto se hunde, la joya hay que rescatarla y ponerlo en otro monumento o en otro artefacto. Por tanto, gracias por su atención, no olvidando que lo esencial es invisible a los ojos de todo ser humano. Gracias. Bueno. Apreciado Jaume, muchísimas gracias por esta explicación que hemos seguido tan atentamente todos. Algunos de los amigos creo que también están presentes de Jaume lo habrán escuchado muchas más veces que yo, pero yo creo que hoy ha sido, al menos para mí, clarísimo y muy lúcido. Te agradezco mucho, Jaume, toda esta exposición. Quisiera destacar dos frases que me han parecido muy, muy interesantes y que marcan un poquito las próximas sesiones donde vamos a debatir el curso. Una de ellas intenta inspirarse también en lo que estos tres grandes estudiosos que curiosamente fallecieron el mismo año, Lenners, Spong y Jung, afirmaban, ¿no? Era su misma inspiración. La iglesia medieval del siglo XXI se hunde. Entendemos la iglesia institución, la iglesia oficial, la iglesia estructura, ¿no? Y otra gran afirmación ya más reciente que creo que puede ayudarnos a culminar esta sesión tan interesante introductoria de hoy, dice así: de Jesús no interesa tanto lo que pensó, hizo o dijo, porque estaba respondiendo a una época y un contexto determinados que hoy no tenemos, sino la dinámica que inspiró lo que pensó, hizo y dijo. Así que, Jaume, hoy nos ayudas a entrar en esta dinámica que inspiró Jesús. Yo creo que tenemos 13 minutos de tiempo. Es importante ser respetuosos con el inicio y con el final, también respetuosos con el ponente para no abusar de él y, por supuesto, con todos ustedes. Así que es el momento de poder abrir los micrófonos para todos aquellos que quieran comentar algún aspecto que consideren interesante, alguna duda quizás, compartir alguna reflexión, que esto nos enriquecerá enormemente a todos. Si bien el próximo día, el 22 de noviembre, ya será el momento de traer la lectura del primer capítulo y entonces ya profundizar más sobre él. O sea, hoy es un panorama para después ir cogiendo piezas del edificio, ver qué se puede aprovechar de las piezas del edificio y construir. El que sí que queda claro, que de ahora en adelante, en frase de mi excelente profesor aún vivo, González Faust, que se estrenó en el 1969 y fue mi profesor de Cristología, quien ahora en diciembre hará 89 años, en una conferencia dice: se ha acabado la historia del sistema de doctrinas. Se ha acabado. Ahora, cada local, cada comunidad, cada pueblo hace su reflexión teológica. Ahora bien, deben hacer el diálogo entre estas teologías. Pero los sistemas, esos sistemas doctrinales de Tomás de Aquino, por ejemplo, han hecho historia. Gracias, Jaume. Me parece que María Jesús tenía alguna propuesta o comentario, visto que encendía su micrófono. Adelante, María Jesús. No, simplemente agradecer a mi modo de ver este planteamiento tan abierto, tan, para mí al menos, de donde vengo, novedoso, y que plantea infinidad de posibilidades ante lo que puede ser una nueva concepción de Jesús y no de Jesús, del cristianismo en sí, ¿no? Entonces, agradecer muchísimo esta oportunidad de poder analizar este libro en profundidad con la ayuda de una persona como Jaume Patuel. ¿Desde dónde hablas, por favor? Desde aquí, desde Barcelona. Ah, vale. Estoy en Barcelona. No, porque hay una persona desde Colombia. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, María Jesús. Luz Eugenia, Sí. Adelante. Ella es la Sí, que sí. se conecta desde Colombia hoy. Sí, tenía mucha ilusión de esto y qué bueno haberme podido conectar.
porque leí hace 2 años el libro y es de esas cosas que dice uno, bueno, esto me cambió. Y va respondiendo como a procesos internos que voy viviendo. Y ahora al escuchar, no sé mucho decirle esto, digámosle Patuel. No, oiga Jaime, diga Jaime tranquilamente. Jaime, bien. Jaime, bueno, tengo que decir que algunas cosas me quedaban grandes, pero pocas en general, o sea, pude seguir la charla. Pero sí, sentía como que su exposición y lo que nos promete podía ir como acompañando algún proceso interno que voy viviendo de manera nueva, muy nueva, de situarme ante Dios y ante mí misma, y ante mi mundo y mis realidades. Me gustó como si fuera a quedarme con una frase, me quedaría con aquella de que la Biblia trata de la transformación en esta vida mediante la relación con Dios, lo cual no es otra cosa que la humanización. Eso me resonó mucho. Por decir una, pero fueron tantas cosas que me gustaron y me sirven mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Hay un punto, hay una palabra que me interesa mucho. Todo cuanto voy a explicar es un mapa, pero fruto de la experiencia. No es un mapa teórico. Es decir, el verbo sentir es el que hay que trabajar. Sentir, pero no a sentimiento, sino sentir a sentividad. Es decir, esta transformación, este proceso, lo sentimos y entonces hay proceso. No es una cuestión estrictamente cognitiva. Por eso me ha gustado la palabra María Eugenia, el proceso. Esto toca al interior de la persona. Por eso la gran diferencia acá es mapa y territorio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Xavier Tori. Adelante, Tori. Ahora, es que no tenía el micrófono. Yo solamente comentar, Jaume, muchas gracias por esta charla. Para mí ha sido como un resumen de todas las sesiones que compartimos el año pasado, ¿verdad? Sí. Y muy interesante. Ha sido como un refresco resumen. Y te quería preguntar si tú crees que, o tú cuentas con que vamos a leer antes de cada sesión un capítulo del libro. Es decir, No. compramos el libro y nos lo leemos. Presupongo que no lo habéis leído, pero conviene leerlo. Vale. Presupongo que lo habéis leído, pero me voy, por tanto, claro, la dinámica de las clases será mi exposición del capítulo y luego diálogo. Esa será yo expondré en medio a la larga el capítulo y luego debate. Vale. Si uno lo ha leído, podrá comprender mejor la exposición. Y si uno no lo ha leído, va a aprovechar aquel tiempo. Esa va a ser la didáctica que voy a seguir. De acuerdo. Y después también quería comentar que comparto con Luz el mismo sentimiento de cómo todo esto ha ido transformando y dando sentido a muchas cuestiones personales que teníamos. Creo que lo hemos compartido en varias ocasiones. Entonces me das pie para responder que todo esto yo lo tengo escrito en un libro que se titula El mapa no es el territorio. Sí. Mi viaje hacia la conciencia transpersonal. Sí. O sea, en aquel libro explico en terminología teológica este proceso, que ya saldrá en las reuniones. Ahora bien, como ser viviente, tendría que añadir un capítulo más.
Pero resulta, no sé, que leí un artículo que era el resumen del capítulo que pensaba hacer, que es un artículo de María Corbí, que habla exactamente de Jesús, lo mismo que pienso yo. Pero todo eso irá saliendo. Lo digo para confirmar lo que habéis dicho. O es un proceso vivencial o nos quedamos con clase de teología. Y esto no es una facultad de teología, es un coloquio abierto a partir de la experiencia. O partimos de la experiencia o perdemos el tiempo. Partimos del territorio para construir un mapa. Hasta ahora hemos estado inmersos en nuestro territorio de acuerdo a un mapa. El territorio se ha movido, hay que cambiar el mapa. Efectivamente, yo creo que Jaume es una de las personas más adecuadas para este proceso. ¿Por qué? Porque él ya está en este viaje hacia esa conciencia, ¿no? Y entonces, bueno, los que nosotros también queremos hacer ese viaje, pues bueno, nos guiamos por una persona o seguimos cerca de una persona que ya ha caminado algo, ¿no? Quería aprovechar el comentario de Tori para situar en este par de minutos que nos quedan de sesión un poquito cómo puede ser la dinámica, si bien es Jaume siempre el que decide y marca, por supuesto, lo que considere, quizá a medio curso se puede readaptar. La intención es no confundir que somos cristianos, sino un grupo de lectura cristiana, donde voy a compartir pantalla para exponer también que la dinámica de ese grupo sí que es de lectura. Abrimos la página web y siempre entrando aquí arriba a la derecha están todos los proyectos. Aquí tenemos en el número 7 coloquios abiertos, por lo tanto comenzamos con oraciones, un protagonismo hacia las mujeres que siempre dejamos de lado. El mismo nombre Somos Cristianos es masculino, volvemos siempre a lo mismo. Testimonios, importante. Conversaciones, esto es eclesialidad, conversaciones cristianas. Teología, el seminario que hacemos cristología. Biblia, con alegre. Y a continuación los coloquios. Este sería el orden, no jerárquico ni de importancia, es un orden, pero sí que en esta cabeza alta, digamos, de las actividades está todas ellas. Entonces, si bajamos al grupo de lectura cristiana, aquí vemos que tiene su acceso particular, evidentemente, hay una lectura de cuadernos, hay una lectura de libros, en este caso Tamayo o González Faust, y hay una lectura también de la obra de Spong, donde ofrecemos aquí el gran teólogo y obispo anglicano que ha citado Jaume, donde ofrecemos aquí el mismo libro digitalizado que ese autor ofreció en gratuito y en abierto a todos los que quisieran. Este es Spong. Entonces, hacía referencia al grupo de lectura porque en el grupo de lectura sí que es necesario la lectura del libro, porque si no nos perdemos, ¿no? En cambio, en los coloquios abiertos, cuando entremos, atención, a partir del próximo día siempre deberemos entrar aquí poniendo este código. Ya no habrá sala de espera, todo será una sesión, bueno, como la que es actualmente, pero mucho más espontánea en este sentido. No hace falta silenciar unos y otros para que la grabación sea correcta. Estaremos en abierto, ¿de acuerdo? Está traducida a la web en catalán y en castellano. Aquí tenemos el libro. Clicando en la portada, lo tendríamos. Ven que aparece una mano, aquí no está la mano, aquí está la mano. Por tanto, si clicamos, se baje el libro en digital. Obviamente también se puede comprar en papel, pero si alguien lo necesita, para el próximo día, ahí está. Y aquí tenemos las fechas. La próxima es el 22 de noviembre. También para los que lo necesiten en castellano, aquí lo tenemos con todos los días. Y aquí el índice, los 7 capítulos que se irán leyendo. Lo suyo es, efectivamente, poder leer el capítulo para que escuchemos la introducción de Jaume, lo cual nos situará más después de la lectura. Ha de ser una introducción breve, 10, 15, 20 minutos, porque lo importante es, como dice el nombre de este proyecto, el coloquio, aquello que hablemos. Entonces, si ha habido un proceso de lectura previa, siempre hay una reflexión más profunda y menos improvisada, que será lo que compartiremos entre todos. Sobre todo es importante que conviene entrar desde aquí, desde este enlace. No obstante, si vamos a la página de inicio, también en la página de inicio tenemos el acceso a las charlas en abierto, como es la de hoy, pero también tenemos los diferentes proyectos que van solos. Entonces sí que conviene entrar en el propio, que es este.
¿De acuerdo? Este de aquí pone enlace directo a col·loquis oberts, enlace directo a coloquios abiertos. Clicando aquí en esta mano nos lleva a lo mismo que hemos visto en la página anterior. Hoy ustedes han entrado en este central, pero ahí hay una sala de espera que les han hecho pasar, hay una persona que lleva la sesión, en este caso he sido yo. Esto no ocurrirá en el día a día de los coloquios abiertos. ¿De acuerdo? Entonces el que entre pues, puede acceder libremente y seguir. Pero es importante que sea siempre desde aquí. Y si no, nos acostumbremos a entrar en la propia página de los coloquios abiertos, donde también está el enlace. Siempre está activo el enlace y pueden ustedes ver otra vez el calendario. Si alguien ha perdido el libro, puede volver a él, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Perfecto, Javier. pues si no hay nada más, vamos a cerrar aquí acabando a las 8:30 precisamente, como debe ser. Agradeciendo una vez más a todos ustedes su participación aquí. Les esperamos el próximo día 22 de noviembre. Y Jaume, una vez más, muchas gracias por lo que hemos compartido. Y gracias a ti por darme la ocasión de poder expandir lo que uno piensa y siente. Muy amable, pero la deuda que tenemos es mucho mayor que tu agradecimiento. Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches, buen mediodía. Buenas tardes, saludos a todos. Saludos a todos, muchas gracias.